Ok, vamos a ver. Hola, Hola, ¿me tiempo escuchas sin bien? verte. Sí, Ok, vamos a dar unos chancecitos para que se sigan conectando. ¿me escuchas? Yo te escucho perfecto. A ver, la gente que se está Excelente. conectando, que nos avise cómo nos ven y nos escuchan. ¿Nos ven bien? ¿Nos escuchan bien a los dos? Hola, hola. Saludos a todos. Ok, bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar conversando con el doctor Ricardo Paternina. Él es médico cirujano, graduado en la Universidad de Carabobo en el año 2003 y gastroenterólogo, graduado en el Hospital de la Cruz Roja Venezolana en el año 2011, actualmente ejerciendo en Bogotá, la parte privada. Bienvenido, Ricardo. Gracias por aceptar la invitación de esta secuencia de entrevistas que estamos haciendo con la finalidad de educar y compartir la información que tenemos con respecto al COVID-19 en las diferentes especialidades, ¿no? Sí, Entonces, bueno, gracias a todos por conectarse y, bueno, puedes comenzar a hablarnos un poquito sobre las manifestaciones en gastroenterología del COVID-19. sí. Buenas tardes a toda la audiencia, a todos los que se están conectando, los que van entrando. De verdad, antes que todo, bueno, quería saludarlos y dar un agradecimiento muy importante a ti, Mariette, por este apoyo irrestricto que siempre has tenido a las actividades académicas. Eh, de verdad que esto, bueno, el tema de hoy es como un pequeño conversatorio acerca del COVID-19 y sus implicaciones en gastroenterología. Ujú. Vamos a tratar de hablar brevemente y de hacerlo de una manera muy sencilla, ya que gran parte de la audiencia son público que no es personal de salud y es muy importante porque muchos pueden tener dudas y inquietudes, ¿ok? Por supuesto. Entonces, bueno, primero, antes que todo, vamos a que me ayudes también a decir algunas generalidades para ponernos en contexto de qué es lo que tenemos, ¿ok? Vale. Entonces, fíjate, este nuevo, ¿qué puedo decir que ya no se sepa? Este nuevo coronavirus eh, actualmente nos tiene sometidos. Ah, bueno, ahí lo pusiste, está buenísimo. Eh, Su nombre se debe a que parece una corona, ¿no? Una corona de espinas. Este coronavirus pertenece a la familia de los coronavirus que afectan a la salud al ser humano. Se conocen muchísimas especies de Ujú, coronavirus, muchos producen gripe, síntomas ujú. menores, pero en las últimas décadas hubo dos coronavirus que produjeron daños catastróficos a nivel sanitario, ¿no? Entonces, uno de ellos fue en el año 2002. Bueno, primero que ocurrió este nuevo coronavirus se desató en China, como todos sabemos, en la provincia, Correcto. la población de Wuhan, y de ahí rápidamente se extendió a todo el mundo, principalmente por los aeropuertos, por los viajeros. Ujú. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual? El mapa actual, en internet hay muchos recursos sobre cuál es la situación. Esta es la situación para el día de hoy, a las 10 de la mañana. Tenemos más de casi 3 millones de contagios en el mundo. Como ven en el mapita, no sé si lo ven, mayormente, antiguamente Asia, China era el punto más crítico, pero ahora Estados Unidos, que es allá donde estás tú, es Ujú. el primer país con contagios, ¿no? Sí, Latinoamérica no se ha visto eh, exenta de esto. Tenemos ujú. múltiples países con muchos contagios. De hecho, a nivel mundial son 185 países. Son
tenemos en Brasil, que es nuestro punto latinoamericano más fuerte, está Chile, está México, está Colombia. Entonces, esto realmente nos tiene sometidos, ¿ok? Entonces, como te seguía diciendo, estos coronavirus siempre han estado con el ser humano. Su origen fue a nivel de los animales y de ahí por algún motivo que no está bien claro saltó a los seres humanos. Entonces tenemos principalmente que hubo dos coronavirus que salieron de lo que era la faceta usual de una enfermedad leve. Entonces tenemos el virus del SARS, Ujú. que fue en la epidemia en el 2002, que Exacto, del 2003. síndrome respiratorio agudo severo, y Ujú. después, 10 años después, casi 10 años después, aparece el coronavirus del MERS, que era del Medio Oriente, Ujú. básicamente en Arabia Saudita, países del Medio Oriente. Y en la actualidad tenemos el coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que es el que nos está afectando y que produce la enfermedad del COVID-19. Entonces, debemos resaltar que el agente causal es el virus, que se llama SARS-CoV-2, y la enfermedad derivada de ella es el COVID-19. ¿Por qué COVID-19? Correcto. Por el acrónimo CO, coronavirus, V de virus, D de enfermedad en inglés, disease, y 19 el año en que se produjo, generalmente a finales del año 2019. Ujú. Entonces esto básicamente un poco de las generalidades. Ahora vamos no sé si me acompañas en esto, que esto ya es también un área más tuya, Ujú. lo que es la transmisión. ¿Por qué este virus infecta y por qué mata? Generalmente la muerte es causada o la severidad de esta enfermedad es por la neumonía. ¿Ok? Correcto. Entonces, ahora, una de las características de este virus es que es altamente infectante, es muy infectante y no hay inmunidad en el ser humano, ya que es un virus Previa, nuevo. exacto. Ujú. Entonces, cómo se transmite? Se transmite básicamente a partir de gotitas de saliva al hablar, al toser, al estornudar o aerosoles. ¿Ok? Correcto. Entonces, tú por lo menos que eres otorrino, a veces las personas que no están en el mundo científico no saben lo que es un aerosol. Entonces, nos ayudas con esa Claro, bueno, definición. cuando la persona está sintomática, cuando está estornudando o está tosiendo, expele gotitas un poco más grandes, claro, todo esto a nivel microscópico no lo vemos, que son las que contienen el virus. Pero hay una especie de aerosol, de microgotitas que también emitimos cuando hablamos, cuando emitimos ciertas sílabas, inclusive se está discutiendo si durante la respiración, digamos, cuando estamos respirando fuertemente, también podemos eliminar estos aerosoles. Y esos aerosoles, esas microgotitas, también contienen ese virus. Entonces va a quedar, ya se ha estudiado, que puede mantenerse en el aire, en el medio ambiente, hasta por 3 horas. Y en las superficies también, digamos, plástico, metal, textiles, por cierta cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que o entramos en contacto directamente con las gotículas o las tocamos, por eso es tan importante la higiene de las manos para evitar esta propagación, las tocamos cuando entramos en contacto con la superficie y luego nos llevamos las manos a la cara, a los ojos, a la nariz y a la boca, que es por donde penetra el virus. Sin embargo, también se ha Exacto. descubierto, y ya de eso nos vas a hablar tú un poco más, que también el virus se puede encontrar en las heces fecales. Entonces, hay ahí otra vía también de transmisión, igual, a través de las manos, por eso es muy importante la higiene, recalco eso, porque también al entrar en contacto con el virus en esos restos de heces fecales, pues también podemos contagiarnos, ¿no? Entonces, las secreciones orales, nasales y las heces fecales, hasta los momentos, es donde se ha encontrado la presencia del virus, no en la lactancia materna,
ni hasta los momentos tampoco se ha descubierto que haya un paso trasplacentario, aun cuando hay casos que merecen un poco más de estudio en profundidad para determinar si estos recién nacidos que han aparecido positivos, realmente el contagio ha sido trasplacentario y no en el momento de su nacimiento intrahospitalario, ¿no? Sí, correcto. Como bien has dicho, la transmisión es muy infectante ya que está suspendido en el aire, ¿no? Entonces Correcto. esto, literalmente, por eso el uso de mecanismos de barrera como mascarillas y eso. Ahora, entrando en un poquito de por qué esto nos infecta. O sea, él entra por la nariz, Ujú. entonces vemos acá esa imagen que pusiste ahí, que es el pulmón. El pulmón tiene una unidad estructural muy pequeñita que se llama alvéolo, que es donde Correcto. ocurre la magia, donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿ok? De lo que es el oxígeno con el dióxido de carbono, es decir, el pulmón, su función primordial es establecer la respiración, permitiéndonos tomar el oxígeno del medio ambiente y expulsar el desecho que es el dióxido de carbono. Entonces ahí donde tienes esa imagen, se ve cómo infecta. Entonces el coronavirus entra por la vía respiratoria y él necesita un virus para infectar un huésped, necesita una célula donde él pueda infectarse y donde pueda replicarse y ahí producir copias de sí mismo y hacer una replicación masiva para infectar al huésped. Entonces, en el alvéolo hay unas células que se llaman neumocitos que tienen un receptor, que es el receptor de la ECA2. Por eso, este coronavirus se pega por medio de su corona de espinas a ese receptor y ahí infecta la célula respiratoria. A ese nivel se va a producir una serie de eventos o de mecanismos de liberación de mediadores inflamatorios que van a traducirse en aumento de flujo sanguíneo, de secreciones, y todo esto, en resumen, va a colapsar ese alvéolo, esa bolsita, esa estructura primordial de respiración, y allí es donde se va a cambiar, esta infección va a denominarse síndrome respiratorio agudo severo, Correcto. ¿correcto? Porque el alvéolo, al estar tan inflamado, comienza ya a buscar más neumocitos, pero eso es un círculo vicioso, porque los neumocitos expresan mucho este receptor. Ahora, este receptor lo tenemos en todas partes del aparato digestivo, Ujú, ujú. perdón, de la economía, Del del organismo. organismo, Ujú. pero principalmente está a nivel respiratorio y por eso es que su efecto catastrófico de infección y de severidad, y también está expresado en el sistema digestivo, también está en el sistema circulatorio, en el corazón, ¿verdad? Ahora bien, eh, no está muy presente en lo que son las partes del tracto respiratorio superior, creo que es lo que tengo entendido, ¿no, María? No, Más que todo en los a nivel, neumocitos, ¿ves? exacto, alveolar. A nivel bajo. Entonces, ahora, está en el aparato digestivo, sí. Tenemos receptores, múltiples receptores, a nivel de lo que es el intestino delgado, principalmente en su porción principal y en la final. Entonces aquí vemos en esta imagen que nos estás colocando que el aparato digestivo también es una fuente de entrada del virus. Es decir, que hay una transmisión, puede haber una transmisión orofecal, ¿verdad? Porque bien Correcto. dijiste que, Ujú. que el virus está presente en las heces. Entonces esto es bien interesante porque el primer paciente que se le verificó que tenía infección o presencia del virus en las heces fue en los Estados Unidos, uno de los primeros casos, ¿verdad? Entonces, hasta ese punto solamente se sabía que habían manifestaciones digestivas como diarrea, Ujú. dolor de abdominal, o sea, dolor de estómago, pérdida del apetito, pero no se había visto que el virus también estaba presente en las heces. Y esto es lo importante de esto, que muchos pacientes se les detecta, no se les detecta el virus por los métodos convencionales a nivel respiratorio, sino Ujú. se detecta después en las heces. Correcto. Entonces, tenemos manifestaciones intestinales de esta enfermedad. Como ya les comenté, tenemos
principalmente diarrea. Aproximadamente entre el 5 y 10% de los pacientes presentan diarreas, también presentan náuseas, vómitos, también tienen presencia de pérdida del apetito. Entonces, hay una implicación directa de lo que es la infección por el COVID-19 en las enfermedades digestivas, ¿ok? Ujú. Sobre todo en las manifestaciones. Ahora bien, también se ha visto que los pacientes que expresan manifestaciones digestivas generalmente presentan mayores cuadros de severidad cuando ingresan a las urgencias, a las unidades de cuidado. ¿Ok? Es decir, que hay una relación entre la presencia de los síntomas digestivos con la severidad. Entonces debemos recordar que también el virus, además de los síntomas respiratorios, que son los predominantes, los principales, también podemos tener síntomas digestivos. Es decir, que si, volviendo al paciente, que uno de los primeros pacientes infectados en los Estados Unidos, él nunca tuvo síntomas respiratorios, sino síntomas digestivos. Después fue que comenzó a expresar los síntomas respiratorios. ¿Ok? Respiratorio, correcto. Ahora, ¿por qué este virus produce diarrea? ¿Por qué produce dolor? Bueno, a él, no sé si podemos volver a la imagen anterior, donde estaban las Vamos a células. buscarla. Esta. Exacto. Entonces, el aparato, el intestino tiene muchísimos receptores de esta ECA2. Entonces, lo que ocurre a nivel del pulmón, del neumocito, esa cascada de inflamatoria, de Inflamatoria. Ujú. inflamación, la replicación del virus también ocurre en la parte intestinal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El virus se va a interiorizar, se va a replicar en la célula y también va a producir incremento de las señales inflamatorias, o con el consecuente las células del intestino se van a separar y va a pasar agua, entonces se produce diarrea. La misma inflamación irrita las terminaciones nerviosas y produce dolor y desencadena Ujú. una serie de efectos citopáticos o dañinos para la mucosa intestinal. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora, esto no solo lo vemos en el intestino, o sea, también recordamos que el aparato digestivo, no sé si tienes la imagen donde sale una de esa, un poco Ajá. grande, pero ahí se ve, tenemos también el hígado, tenemos el páncreas, que son glándulas accesorias del aparato digestivo y que también pueden verse involucradas en el daño de esta infección por coronavirus. ¿Ok? Correcto. Eh, ahora, ahora, hablando un poco acerca de las enfermedades digestivas del adulto y el coronavirus, muchos pacientes me llaman o veo que nos preguntan, eh, ok, tengo una enfermedad digestiva o en tu caso pueden decir, tengo una enfermedad respiratoria y qué pasa con el Ujú. COVID. Entonces, esto es una situación que la hemos estratificado por riesgo en el sentido de que conocemos un grupo de pacientes que son más susceptibles. Si bien en la enfermedad del COVID tiene un curso benigno en la mayoría de los pacientes, hay un grupo de pacientes que son muy delicados. Generalmente son los Claro. mayores de 60 años o los que tengan una enfermedad asociada, una enfermedad digestiva, una enfermedad respiratoria principalmente. Puede tener enfermedades de origen autoinmune, como las enfermedades como el lupus, el cáncer, pacientes con condiciones como VIH, son pacientes de riesgo, ¿ok? No sé qué Ujú. otros pacientes de riesgo nos podrías enumerar. Básicamente los pacientes con enfermedades cardiovasculares son, digamos, los más clasificados como los más de alto riesgo, pero evidentemente los asmáticos, los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, pacientes con cáncer activo, em, y los pacientes con HIV por su Correcto. cuadro inmunológico serían, Sí, digamos que, los más hay un susceptibles. apartado, hay un apartado de pacientes que también son de riesgo, que son los pacientes obesos.
Ujú. pacientes con gran masa, con elevado índice de masa corporal, es decir, los pacientes con sobrepeso o obesidad, son también muy susceptibles a esto. Y otro punto importante son los pacientes fumadores, Correcto. los pacientes que fuman, ¿no? Entonces la gente pregunta, ¿por qué el cigarro está asociado con esto? Y yo le digo, porque es que el cigarrillo aumenta, en publicaciones recientes se ha visto que incrementa el número de estos receptores de ECA2, que es donde se pega el virus. Ujú. Entonces, vemos que estos pacientes, que gran parte de la población, sobre todo la población de edad, presenta enfermedades crónicas, como ya bien dijiste, la hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes. Entonces, estos pacientes se transforman en riesgo. Entonces, muchos pacientes nos preguntan, yo tengo una enfermedad, por ejemplo, soy asmático, ¿qué riesgo debo tener? Tienes que estar totalmente aislado. Yo tengo sinusitis, ¿qué riesgo puedo tener? Exactamente. Entonces, en digestivo también ocurre lo mismo. Ujú. Hay ciertas condiciones que pueden tener repercusión en el incremento de los efectos de esta enfermedad. Entonces, bueno, vamos a ir ahora hablando un poco de cómo qué manifestaciones o ¿qué efectos podemos tener del COVID-19 en diferentes situaciones de la parte digestiva? Entonces, principalmente vamos a hablar de lo que es el hígado. ¿Ok? El Correcto. hígado es la glándula más importante que tenemos, es nuestra fábrica termoquímica, se carga de todos los procesos metabólicos. El hígado puede tener una afectación por el COVID-19. ¿En qué sentido? Muchos de los pacientes que ingresan a las urgencias con casos severos a moderados pueden presentar elevación de transaminasas, es decir, las transaminasas son sustancias químicas que nos permiten evaluar en parte el funcionamiento hepático y también nos permite evaluar si pudieras o no tener algún tipo de disfunción. Principalmente hay dos transaminasas que son la aspartato-alaninotransferasa y la alaninotransferasa, que son las que pueden elevarse, son las que más se ven elevadas por sus siglas, la AST y la ALT. Son las que generalmente se Ujú. ven incrementadas en los pacientes con COVID-19. También se ha visto se han visto elevaciones de la bilirrubina y elevación de la fosfatasa alcalina. Entonces, ¿por qué es esto? Porque en sí el hígado no tiene, la célula hepática no tiene muchos receptores de ECA2, pero sí las células de los conductos biliares. ¿Ok? Correcto. Entonces, estas células se ven involucradas en el mismo eh, eh, cascada o fisiopatológica de lo que es la enfermedad de inflamación a nivel del COVID. Ahora, generalmente esta elevación de transaminasa ocurre en los casos muy severos. Y hay una diatriba de que quizás pudiera estar involucrado que en estos pacientes severos se usa en los tratamientos médicos de manera un tanto agresiva. Por ejemplo, estos Claro, te iba a pacientes. preguntar eso. ¿Qué tanto, digamos, es causado por el virus o como, digamos, un efecto secundario por el uso de los medicamentos antivirales, por ejemplo? Sí, el uso, principalmente la fisiopatología nos dice que es porque las células biliares contienen muchos receptores ECA2, pero manera secundaria el uso de retrovirales, el uso de antibióticos y el uso de Ujú. cualquier fármaco puede elevar las transaminasas. Por ejemplo, en un ser humano, en un individuo asintomático, sin enfermedad, tú le das una cápsula de paracetamol o de acetaminofén y le Ujú. haces una medición de transaminasas en 4 horas y pueden estar elevadas. ¿Ok? O igual que si tienes un individuo y le das una copa de vino, le haces transaminasas y pueden estar elevadas. Entonces, puede haber un efecto secundario de elevación de transaminasa por el uso de medicamentos, ya que en los pacientes severos, literalmente, como no hay un protocolo establecido, claro, de manejo, los inundan
cualquier tipo de terapia, retrovirales, hidroxicloroquina, una cantidad de fármacos. Eh, Hay una relación entre los niveles de eh, transaminasas elevados y el mal pronóstico. Es decir, Ujú. al igual que se han identificado marcadores de severidad, como creo que ya se habló en el live pasado con el doctor Ángel, del dímero D, que la Correcto. ferritina, que pueden estar muy elevados y causar mal pronóstico, en lo que es la parte del daño o la injuria hepática, se ha visto que la elevación de las transaminasas de manera muy severa, están en relación con un curso nefasto de lo que es la infección por el COVID, es decir, que un incremento de la mortalidad de esto. O sea, que Al pudieran igual que servir la... como marcadores predictivos. Sí, totalmente. De hecho, están en los parámetros al igual que la troponina, el dímero D, la ferritina, la PCR, la procalcitonina, todos ellos están involucrados como predictores o marcadores de severidad. Ahora, con respecto al otro órgano que estábamos hablando, que es el páncreas, porque el hígado Ujú. principalmente manifiesta eso. Vamos, lo que es el páncreas. El páncreas también expresa receptores de la ECA2, pero no a nivel, recordamos que el páncreas en lo que es la parte de lo que es la biología básica, es una glándula mixta. Ujú. Tiene un componente exocrino y un componente endocrino, ¿verdad? La mayor parte de estos receptores ECA2 se han visto es en la parte de los islotes, que es la parte endocrina. Entonces, un daño pancreático, porque muchos temían que se pudiera, debido a lo que era la tormenta de citoquinas y a todo lo que es la cascada inflamatoria, que el páncreas, ya que su fisiopatología de la pancreatitis puede ser muy severa, pudiera tener también un compromiso importante. Pero afortunadamente, aunque hay pocos datos en las publicaciones, no hay evidencia mayúscula de que cursa con pancreatitis o cualquiera de estas patologías severas, sino más bien al afectarse la parte endocrina del páncreas, hay un incremento de la glucosa. Y también se está hablando de que la glucosa pudiera ser un marcador predictivo negativo o de severidad. En los pacientes que cursan con hiperglucemia, es debido a esto. Esta es la teoría que se está planteando. Ok. Eh, Hay otras enfermedades que también hoy en día no se sabe mucho eh, las publicaciones porque no hay muchos casos y prácticamente se ha dicho que no hay ningún tipo de compromiso. Por ejemplo, la enfermedad celíaca. Ujú. ¿Ok? La enfermedad celíaca no es más que la alergia al componente del el gluten, que es una proteína El del gluten. trigo, la cebada o el centeno. Entonces, estos pacientes con enfermedad celíaca, no hay datos amplios de que hablen de que el COVID pudiera afectarlos en mayor o menor medida. Literalmente, se está estableciendo que los pacientes con enfermedad celíaca tienen un comportamiento similar al del resto de la población no enferma. ¿Ok? Ok. Eh, Otra enfermedad que también nos consultan mucho y que básicamente es un, un temor es la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, Ujú. la enfermedad inflamatoria intestinal tiene dos grandes componentes o dos grandes enfermedades. Una es la colitis ulcerativa y la otra es la enfermedad de Crohn, que es la manifestación más severa. Estas enfermedades antiguamente eran vistas o restringidas en un grupo muy selecto poblacional, pero hoy en día, con el avance de la tecnología, el diagnóstico y la búsqueda de esta enfermedad, hay una gran incidencia de esta enfermedad en la población. Entonces, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal generalmente padecen de diarrea, sangrado, tienen alteraciones metabólicas. Entonces son enfermedades que comprometen seriamente lo que es la parte inmunológica. Ujú. Entonces, a pesar de que fisiopatológicamente tienen un componente inmunológico, estas enfermedades, las enfermedades inflamatorias intestinales,
en, en los reportes de la Organización Mundial de la Salud no han sido incluidas como factor como personas de riesgo. ¿Ok? Ahora bien, eh, ¿por qué no han sido incluidas como personas de riesgo incrementado? Porque estos pacientes son literalmente muy bien cuidados en gastroenterología. ¿Ok? Ok, Aún cuando no haya pandemia, estos pacientes siempre tienen como recomendación lo que es la prevención de enfermedades infecciosas, dado su componente. ¿Ok? ujú, Entonces digamos que estos pacientes, cómo ha venido siendo el manejo con los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal? Primero que estos son pacientes que hay que evitar de que salgan de su casa. ¿Ok? Ellos saben que son de riesgo, pero la mayor parte están controlados, porque generalmente cuando estos pacientes ya los diagnosticamos, inmediatamente los ponemos en tratamiento. ok. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el COVID-19 con la enfermedad inflamatoria intestinal? Principalmente queremos evitar que estos pacientes salgan de su casa, que tengan siempre confinamiento, que vengan lo más poco posible a la consulta. ¿Y cómo manejamos estos pacientes? Se está haciendo la modalidad del teleconsulta o teleorientación, o Ujú. el telehealth, que creo que llaman así allá en Estados Unidos. Sí, Entonces, como te decía, estos pacientes están sumamente entrenados y estos pacientes generalmente tienen una adhesión muy grande con su médico tratante. Por ejemplo, yo manejo una gran cantidad de pacientes en mi práctica y todos tienen mi número telefónico, y cuando comenzó la pandemia, que ya se veía esta avalancha en enero, yo comencé a hacer un contacto directo con cada paciente porque tenían este temor. Entonces había que darles recursos, información, y hoy en día se les está haciendo seguimiento cada 2 semanas, de ujú. manera de evitar que vayan a los centros de Que acudan salud. a los hospitales, claro. Porque debemos recordar que los hospitales, las consultas, las clínicas son áreas de tránsito. Y hay Ujú. mucha gente, los laboratorios clínicos, hay mucha gente que potencialmente pudiera estar infectada. Porque el gran problema de este COVID, como vamos a ver más adelante, es que gran parte de la población es asintomática, pero puede tener el virus. Correcto. Entonces, ¿qué implicaciones pudiéramos tener en enfermedad inflamatoria intestinal? Generalmente pudiera haber un gran compromiso en pacientes que no estén en tratamiento, ¿verdad? Ujú. Generalmente los pacientes que están en tratamiento, dependiendo de su enfermedad, generalmente en la enfermedad inflamatoria intestinal estamos utilizando en las formas más leves un componente que se llama aminosalicilato o mesalazina, que es muy seguro, es una droga literalmente casi exenta de efectos secundarios. Los pacientes preguntan, ¿debo o no debo tomarla? Como es el caso del ibuprofeno, Ujú. que pacientes se les está recomendando que no utilicen ibuprofeno, o en cardiología los pacientes se les ha recomendado que no suspendan su medicación. Correcto. En la Ujú. enfermedad inflamatoria intestinal es lo mismo. Los pacientes que ya vienen con un tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal no se les debe suspender, independiente del tratamiento que estén llevando a cabo. Si están llevando un tratamiento leve, por ejemplo, la mesalazina, no deben suspenderlo. Al igual que la forma más severa de la enfermedad inflamatoria, que es la enfermedad de Crohn, si está recibiendo terapia biológica, es decir, la terapia biológica, para que las personas no involucradas en el área médica lo entiendan, es como Ujú. una vacuna que disminuye la respuesta inflamatoria o la respuesta inmune en estos pacientes. Es una vacuna que se pone cada semana, dependiendo del tipo de fármaco. ¿Y qué pasa? Estas vacunas tienen como finalidad disminuir la respuesta inmunológica. Pero a pesar de que estos pacientes tengan literalmente la respuesta inmune disminuida, no deben suspender la, la La medicación medicación. eh, si no son pacientes que estén infectados. ¿Me explico? Ok. Es decir, porque muchos preguntan, ok, estoy recibiendo, por ejemplo, adalimumab, que es una molécula que se utiliza en la enfermedad de Crohn, o estoy Ujú. recibiendo vedolizumab, que es la que hoy en día tiene mayor peso.
¿Debo suspenderla? No, no se debe suspender porque usted no está infectado. Lo que usted tiene es que no salir de la casa. ¿Ok? Correcto. Es decir, si antes tenías eh, medidas de prevención de infección, ahorita tiene que exponencialmente elevarlas, muchísimo más. Entonces estos pacientes no. Ahora, la cosa cambia cuando los pacientes, hay infección por COVID-19 y el paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. En ese punto, la recomendación ya varía dependiendo de la severidad del caso y el manejo que se le dé en la unidad de urgencia o de cuidados intensivos. Pero por regla usual se suspende cualquier terapia biológica y se suspende lo que son los inmunosupresores. ¿Ok? Claro, en este caso que el paciente adquiera el virus, se contagie, Ajá. tienen indicación de ser manejados como la mayoría de los pacientes cuando tienen síntomas leves en casa y digamos que evaluando la evolución de la enfermedad, o tienen indicación de tratarse intrahospitalariamente, de hospitalizarse. Correcto, es una maravillosa inquietud. Eh, lo que define el ingreso o no a una unidad de urgencias o de cuidado de hospitalización es la severidad, ¿ok? Ok, El paciente con enfermedad inflamatoria intestinal controlado que exprese síntomas leves o también se está hablando de moderados leves, sin ujú, compromiso bioquímico, es decir, sin elevación de marcadores de negatividad, ese paciente se comporta de igual manera que un paciente que no tenga una enfermedad inflamatoria intestinal en ok, casa. El símil sería el asmático. ujú, Tienes un paciente asmático que a pesar de su contexto y está bien manejado, se infecta por COVID-19 y hace una sintomatología leve, ese paciente no lo van a ingresar a la unidad. Ahora, sí hay que tener un seguimiento mucho más estrecho con estos pacientes. Este paciente tiene que ser telemonitorizado, ok, ¿ok? Porque ya explicamos la importancia de que no se acerquen a los centros de asistencia a menos que tengan sintomatología agresiva o ujú. signos de alarma, ¿ok? Eh, Más adelante vamos a tomar un poco lo que es el paciente con enfermedad inflamatoria con respecto a lo que es la parte de la endoscopia, ¿ok? Porque Fíjate, estos aquí nos pacientes están general, haciendo una pregunta sobre el intestino irritable. Si hace que el virus produzca mayores complicaciones. sí, eso es una pregunta maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque más del 35% de la población sufre de síndrome de intestino irritable. Ujú, Entonces, es una enfermedad que tiene una alta prevalencia. Ahora, lo importante del síndrome intestino irritable es que es un trastorno funcional. Es decir, literalmente tenemos un órgano un intestino que no está dañado, que su estructura no tiene signos de enfermedad, pero que no funciona bien. ¿Ok? Diariamente a los pacientes de intestino irritable en la consulta les decimos, mira, el intestino irritable es una enfermedad que no te va a matar, no tiene relación con el cáncer, ¿ok? No te vas a morir de ello, simplemente la importancia radica en que afecta muchísimo la calidad de vida. De hecho, después de la gripe, la gripe o el catarro común es el motivo de consulta más grande a nivel lo que es la atención primaria. Ahora, tengo síndrome de intestino irritable y voy a tener más predisposición de enfermarme o de complicarme, la respuesta es no. No hay no, datos clínicos que exacto. avalen que el síndrome de intestino irritable te va a dar Predisponga. una Ujú, predisposición a severidad o a que te infectes más, ya que su fisiopatología no es, eh, no tiene nada que ver con los mecanismos de infección del COVID. correcto. Es un trastorno funcional. Entonces, por ese lado, los pacientes de síndrome de intestino irritable, que son una gran mayoría de lo que es la consulta, pudieran estar un poco tranquilos. Ujú, Ahora, con correcto. ese tema del síndrome de intestino irritable, es muy interesante para dar entrada a otro hallazgo o a otro factor que siempre nos consultan mucho, que es lo que es la microbiota. Ujú, La microbiota, o antiguamente conocido como la flora intestinal. Pero el nombre correcto actual es la microbiota, ya que el síndrome de intestino irritable, su base fisiopatológica o de producción
tienen que ver mucho con lo que es la disbiosis o el desequilibrio de lo que es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es la población de bacterias benéficas que viven con nosotros, que hoy en día es considerado un órgano no, un órgano nuevo. Ujú. Entonces, ¿qué implicaciones tenemos con la microbiota? Bueno, publicaciones y estudios recientes dicen que la microbiota pudiera ser un punto atractivo en el manejo de los pacientes con manifestaciones severas digestivas gastrointestinales, ya que dentro de la mecanismo de viremia de producción del virus altera la microbiota, porque se ha visto en estudios que hay dos cepas o familias de bacterias que son los lactobacillus y los bifidobacterias, que son bacterias benéficas que todos tenemos en el intestino, que son los que nos permiten estar literalmente bien, o sea, no tener diarrea, las funciones metabólicas compensadas, las funciones inmunológicas en equilibrio. Entonces, los pacientes con infección severa por COVID pueden tener disminución de estas familias de microorganismos que viven con nosotros, y esto ha dado pie a teorías de que pudiera haber también explicarse lo que es la diarrea por alteración de esta flora intestinal, de esta microbiota. También en China, que es donde más se ha estudiado lo que es el COVID, eh, hay estudios que dicen que avalan el uso de los probióticos, porque eso es otro de Exacto. los de las preguntas que nos hacen siempre. Doctor, estoy tomando un probiótico. Hoy en día el síndrome de intestino irritable se trata mayoritariamente también con probióticos, Ujú. que los probióticos, bueno, como les comenté, son bacterias buenas, benéficas, que son similares a las que todos tenemos en el intestino, que administradas en las dosis adecuadas dan efectos positivos. Estos probióticos se están utilizando también en el tratamiento de, la, de las manifestaciones digestivas y también en el tratamiento de lo que son las formas severas. Están dándole probióticos, al igual que están dando prebióticos, como el Ujú. zinc, que ya creo que lo hablaste en otros de los live, Sí. que creo que fue con Juana, Ujú. acerca de los suplementos. Entonces, el COVID directamente, los estudios dicen que puede alterar lo que es la microbiota, pero la administración de probióticos pudiese dar efectos benéficos para estos pacientes. También que los Protectivo. probióticos, al igual que los suplementos, incrementan la respuesta inmune. Ok. Entonces ahí cabría una pregunta. ¿Puedo tomar, así como tomamos en casa vitamina C, Ujú. zinc, podemos tomar probióticos? Eh, la data que se tiene con respecto a lo que es el COVID o el SARS y el uso de los probióticos es muy pobre, pero Ujú. volviendo a lo que es lo que es la base científica, yo te diría sí, sí y no. O sea, puedes tomar probióticos, pero no probióticos de uso indiscriminado, porque Ok. los probióticos en ciertos pacientes pueden causar también enfermedades. ¿Cuáles son esos pacientes? Los pacientes que tengan inmunosupresión. Ujú. Por ejemplo, un paciente con VIH que no esté controlado, nunca le vamos a dar probióticos, Claro. porque ni un paciente con un lupus o una diabetes descompensada, la sugerencia no es usar probióticos. Ahora, para el resto de la población que no tenga ninguna complicación, ninguna comorbilidad, el uso de probióticos puede incrementar su sistema inmune, porque eso es uno de los beneficios de la ingesta de los probióticos. Ok. Eh, bueno, continuando con la parte digestiva, nos hemos ido paseando por varios órganos, ¿no? Ujú. Otro de los órganos que pudiera estar comprometido es la parte que nos preguntan también, doctor, tengo gastritis, voy a, esto me hace más susceptible o más infectable. Bueno, el problema con la gastritis es que forma parte de lo que es la enfermedad ácido péptica. Mientras no tengamos una, una complicación de la enfermedad ácido péptica, no estaremos en Ujú. riesgo. Por ejemplo, me hago entender, si tú tienes una úlcera péptica complicada, que has tenido una hemorragia,
y se infecta por COVID-19, literalmente pasa a ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en los casos severos de COVID-19 puede haber trastorno, o hay casi siempre un trastorno tromboembólico. Se produce un consumo de la coagulación y entonces ese paciente pudiera tener un riesgo de sangrado. Pero básicamente Ok. los pacientes con gastritis se comportan igual que el paciente de enfermedad celíaca que habíamos comentado. No tienen Ujú. ningún tipo de De riesgo consideración incrementado. especial. Ujú. No. Estos pacientes más adelante sí se van a tocar porque van a entrar al grupo de pacientes que podemos o no podemos hacer una endoscopia. Ok. Que eso es otro de los puntos que vamos a tratar. Eh, ¿Hacemos o no hacemos endoscopias con Ujú. COVID-19? ¿Ok? Claro, eso es bien Entonces, importante. Fíjate, yo estuve leyendo un artículo hoy que publicó un médico en su muro de Facebook, donde decía, estamos tratando a los pacientes básicamente como, ¿es COVID-19 positivo o no? Pero nos estamos olvidando de que tienen enfermedades de base, de que también se van a enfermar de otras cosas, ¿no? Él hablaba de un paciente que tenía dificultad respiratoria y lo habían referido al hospital para que le hicieran el test, pero era asmático y no fue, digamos, medicado para su asma porque necesitaban saber si era COVID-19 positivo. Entonces pudieron haberlo tratado con esteroides, pudieron haberlo tratado con sus inhaladores habituales, pero pues no, estaban esperando que saliera el test de COVID-19 positivo o no para decidir su ingreso. ¿Cómo están manejando ustedes esta cantidad de pacientes con sintomatología gastrointestinal que resulta COVID-19 negativo? O sea, le hicieron el test, salió negativo. ¿Cómo lo manejan ustedes? Por ejemplo, ¿necesita una endoscopia? ¿Necesita algún estudio en particular que ustedes le puedan realizar? ¿Cómo sí, lo manejan? sí, esto del tema de la endoscopia hoy en día ha sido un tema muy controversial. Hay muchos científicos que dicen sí se deben hacer, otros dicen que no se deben hacer. Ok, entonces para saber qué estamos haciendo con este tipo de paciente, por ejemplo, el que nos pusiste de ejemplo, lo primero que se hace es estratificar el riesgo y ver qué tipo de paciente requiere o no una endoscopia. ¿Ok? Ok. Déjame un momentico ponerme los audífonos que un compañero nos está diciendo que nos ponga para mejorar el audio. ¿Se escucha mal? Si no, me dijeron que me pusiera. Ok. ¿Aló? ¿Se me escucha mejor? Yo te escucho bien. Ok. Bueno, entonces como te seguía diciendo, sí, vamos a poner los audífonos porque parece que un usuario tiene problemas con el audio. Eh, ¿Qué paciente le vamos a hacer endoscopias y a cuál no? ¿Ok? Hay una serie de lineamientos, no sé si tenemos una imagen por allí, de qué paciente se le deba, de lo que es el riesgo. ¿Ok? Este. Primero, ajá, es. Entonces Ujú. tenemos lo que son básicamente todas las sociedades de endoscopia a nivel mundial, tanto Europa, Asia o Norteamérica. Ah, que hacía delay con el Ok. audio. Bueno, este, tenemos pacientes, lo hemos estratificado, bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Pero antes de la estratificación del riesgo, hay que hablar de lo que es la necesidad de una endoscopia. ¿Ok? Ujú. Hay criterios y parámetros establecidos de qué endoscopias deben hacerse y cuáles no deben hacerse, aún con pandemia o sin pandemia. ¿Ok? Ujú. Evidentemente las endoscopias que no tienen ningún tipo de restricción son aquellas que tengan indicación en diferentes eventos o patologías que pongan en riesgo la vida del paciente o del usuario. En ese apartado están las hemorragias digestivas, ¿ok? Que pueden ser Ujú. hemorragia digestiva superior o inferior, siempre y cuando haya inestabilidad hemodinámica, que eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si tengo un paciente que habíamos hablado hace poco de con úlcera gástrica sangrante, pero ese paciente no está inestable hemodinámicamente, se le va a poner tratamiento
a fin de retrasar o demorar lo más que se pueda la endoscopia. ¿Y esto por qué? Porque la endoscopia es un medio de transmisión muy, muy alto, ya que Ok. durante una endoscopia, como tú nos decías al principio, se generan aerosoles y goticas, ¿ok? Ujú, Cuando el paciente está bajo los efectos de una endoscopia, el paciente puede toser, el paciente puede tener arcadas de náusea, el paciente puede respirar profundo ujú, y como tú decías, entre más aumenta el volumen respiratorio, se pueden producir expansión de aerosoles. ujú, En la parte de las colonoscopias, como se ha detectado el virus en las heces, hasta inclusive 30, 40 días después de que un paciente se ha vuelto negativo con los ujú. métodos convencionales respiratorios o de sangre, en las heces también se puede presentar estar el virus y en una colonoscopia son métodos, son procedimientos que no son del todo limpios, no son todos estériles. Ahí está expuesto tanto el personal sanitario o de salud como el mismo paciente. Entonces, con lo que tú decías, un paciente que entra a la sala de endoscopia potencialmente es un paciente infectante, Ujú. tenga así no tenga síntomas. Debemos recordar que el 40% de los pacientes no tienen síntomas. No tienen síntomas. Y ahí es Ujú, donde está el punto delicado. Y otro punto que tenemos que hacer énfasis es que de toda la población que está contagiada, cerca del 3 al 4% es personal de salud. O sea, perdón, tres veces, el personal de salud tiene tres veces más más riesgo riesgo. Ok. de infectarse que las personas que no son personal sanitario. ¿Ok? Ujú, Entonces, un paciente que tenga síntomas respiratorios, aún no se ha confirmado el COVID-19, es un paciente que potencialmente es infectante. Entonces, en esa imagen que nos pones allí, tenemos un riesgo bajo, un paciente sin síntomas, un ujú, paciente que no tiene antecedentes de contacto o antecedentes de viaje, ¿ok? Aunque ujú. el antecedente de viaje ya por la cuarentena ya está un poco Sí. restringido porque se han bloqueado todo lo que son los viajes, sobre todo a zonas endémicas. Tenemos pacientes con riesgo intermedio, ¿ok? Un paciente que pudo haber tenido un contacto con alguien, pero puede tener un síntoma como el que tú me habías dicho, puede tener tos, ¿ok? Ujú, Es un paciente de riesgo intermedio. Y para cada riesgo se ha diseñado un plan o un protocolo de protección, lo que es el nivel 2 o nivel 3. Ahora, tenemos un paciente el que yo te decía, tengo un paciente con COVID-19 positivo y está infectado y está sangrando. ¿Qué hay que ujú. hacer? Ese paciente hay que hacerle una endoscopia porque prela salvarle la vida. Porque ese paciente, a Ok. pesar de que esté severo o que esté súper infectado, ese paciente puede tener un curso favorable con el tratamiento adecuado. Entonces, lo primero que hacemos es estratificar el riesgo y lo otro es saber qué paciente se le va a hacer una endoscopia o no. ¿Qué endoscopias han sido postergadas o ya no se están haciendo? Lo que son las endoscopias electivas, Ujú. ¿verdad? Entonces, por ahí creo que tenemos otra imagen de qué tipo de endoscopias no debería, esa misma creo, no deberíamos hacer de rutina, sino tratar de retrasarla lo más que se pueda. Por ejemplo, a nivel de esófago, si tenemos esofagitis erosiva o enfermedad por reflujo, estas endoscopias no son de urgencia. Estas endoscopias pueden ser retrasadas hasta que se levanten los protocolos para que la están regulando en este momento. A nivel del Claro, el estómago, paciente puede ser tratado por esta consulta, esta telemedicina, como tú dices, sí, y es lo esperar, adecuado. esperar que luego pues se le puedan hacer sus estudios diagnósticos, ¿no? Sus estudios Correcto. endoscópicos. Sí, hay otros pacientes, por ejemplo, que tienen tumores benignos, porque muchas veces nos preguntan, Ujú, ay, ¿qué pasa con los pacientes con cáncer? Bueno, el paciente con cáncer es un paciente especial. Es un paciente, al igual que tiene una enfermedad como diabetes, al igual que tiene un paciente con enfermedad autoinmune. Ahora, este paciente con cáncer, este paciente es un paciente delicado, es un paciente que tiene que ser estrictamente seguido. Ahora, ¿se le puede hacer una colonoscopia a un paciente en búsqueda de cáncer de colorectal o cáncer gástrico? Sí, ujú. la respuesta es sí,
siempre y cuando su riesgo, su indicación sea muy precisa. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo un paciente con síntomas constitucionales en el cual sospecho altamente un cáncer, pero no tiene infección por COVID o tiene infección por COVID, pero pongamos un escenario de que no tiene síntomas, pero tiene sintomatología o signos de alarma altamente sugestivos de cáncer digestivo, ese paciente yo no lo voy a dejar para hacerle una endoscopia en un mes, en 2 meses, cuando se levante la pandemia. Ese Claro. paciente, con todo el rigor del caso, tiene que ser llevado a endoscopia porque esa condición preexistente o probable condición preexistente le va a afectar su salud a futuro. ¿Ve? Porque ese paciente probablemente nunca se infecta de COVID como la mayoría, ya que gracias a las medidas Ujú. sanitarias que se están haciendo, hemos logrado aplanar un poco la curva, ¿eh? Sobre todo en los Ok. países europeos. ¿Ok? Entonces, también hay patologías a nivel del duodeno o que pueden diferirse. Por ejemplo, tengo un señor mayor que le encontraron un pólipo. Un pólipo es una verruga o un crecimiento anormal de tejido a nivel digestivo. Este paciente con ese pólipo, que se lo tengo que sacar en algún momento, ese paciente no es de urgencia para hacerle un endoscopio. ¿Ok? Entonces lo más Ok. importante es estratificar el riesgo y saber qué pacientes vamos a hacer. ¿Qué pacientes se van a hacer? Generalmente se hacen a nivel de urgencias. Se hacen Ujú. las hemorragias inestables a nivel de pacientes que tengan un cálculo obstruyendo el colédoco y que hagan una colangitis o una infección de vías biliares. Ese paciente también tiene que ser endoscopiado. Un cuerpo extraño, que tú también lo Ujú. ves en tu práctica, Ujú. los cuerpos extraños. En Exacto. otorrinolaringología general, yo creo que los protocolos de gastro son muy similares a los de otorrino. Por lo menos, ¿qué paciente tú le harías una rinofibrosolaringoscopia? Un paciente que Claro. sospeche refugio o difonía, se lo haría. No, claro, igual hay que estratificar el riesgo, ¿no? Para definir lo que es urgente, lo que puede y lo que no puede esperar. Exacto. Evidentemente, un cuerpo extraño es algo que debe ser resuelto con urgencia. Sí, en gastroenterología, al igual que en otorrino, los cuerpos extraños, por ejemplo, una espina de pescado, Ujú. una metra, o un balín, cualquier cosa una batería en los niños, que realmente Ujú. se la ingieres con frecuencia, eso es una urgencia. ¿Ok? Entonces se han definido protocolos. ¿Qué pasa? Eh, se estaba hasta hace unas semanas, lo que pasa es que esto del COVID es algo dinámico, como todos sabemos, hasta hace una semana se le estaba poniendo un no absoluto a la endoscopia. Solamente el paciente que esté sangrando se le hace endoscopia. Pero recientemente el mundo digestivo, gástrico, fue revolucionado con un artículo que salió que habla que la endoscopia es de bajo riesgo. No sé si lo tenemos por ahí. ¿Será este? Ese, sí. Ujú. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero el artículo dice que se ha demostrado, eso es el grupo italiano, que es el que está trabajando más en esto hoy, que se ha demostrado que hay un bajo riesgo de transmisión del COVID-19 por endoscopia. Ujú. Básicamente ellos evaluaron más de 851 pacientes a los cuales le hicieron endoscopia y de ellos les hicieron seguimiento a los 14 días y solamente uno o dos tuvieron infección post el procedimiento. Entonces este artículo ha movido las bases de todas las sociedades y ya Ujú. se está adecuando los protocolos antiguos a nuevos protocolos. Como te digo, esto del COVID, las diferentes disciplinas han sido, están en constante movimiento, constante dinámica. Entonces, por ahí Claro. tenemos Ujú. el nuevo sumario de recomendaciones que ha salido, no sé si lo tenemos por ahí, ese. Bueno, no se llega a ver muy bien, pero No se hablamos de ve las muy bien. endoscopias. Ujú. Sí, las endoscopias electivas, es decir, las endoscopias que no son de urgencia, pueden ser pautadas, pero hay que reevaluar muy bien la indicación. ¿Ok? Ok. Hay que ser muy específico con la indicación, hay que ser muy En un acuciosos. momentico se va a cortar la transmisión porque ya Instagram nos está avisando que queda poquito tiempo. Vamos a volverla a retomar para terminar de, Ah, de bueno. concretar las ideas para todos los que nos están escuchando. Okay.
tenemos ya. Ajá, aquí estamos otra vez. Listo, aquí estamos de nuevo. Se me ha hecho largo esto un poquito. Sí, sí, es que Entonces, Instagram no sé si de esperamos verdad es unos implacable segundos con a el que tiempo. se van a reconectar. Si quieres, haz un pequeño resumen sobre lo que estábamos hablando antes de que se cortara la transmisión, de esta actualización permanente en la que está la gastroenterología, igual que todas las especialidades, en cuanto a los protocolos eh, para realizar procedimientos y tratamientos a los pacientes de la especialidad, ¿no? Los que tienen alguna patología de base. Sí. Bueno, entonces les decía que las endoscopias, ya hoy en día se maneja los conceptos de que las endoscopias electivas sí se pueden hacer, pero tienen que tener una indicación muy especial y hay que revisar esa indicación si de verdad la necesita y con las medidas generales, ¿ok? De protección. Entonces, como les comentábamos, el personal de salud tiene 3 veces más riesgo de infectarse, el personal sanitario. Entonces, lo que se recomienda en endoscopia es que se maneje con la menor cantidad de personal en la sala, ¿ok? Ok. Eh, y la protección, de acuerdo al nivel de riesgo que tenga el paciente. Entonces, tenemos otra imagen por ahí de lo que son los el equipamiento. Bueno, No va a aquí salir no se ve bien. muy bien. Ujú. Sí, básicamente el equipamiento de protección en endoscopia es similar al de otras especialidades que son intervencionistas, ¿no? Ujú. Tenemos el uso de mascarillas de alto poder de filtrado, ¿ok? Como las mascarillas N95 o la FFP2. Tenemos el uso de guantes, tenemos el uso de bata, careta o protector ocular, el uso de Ujú. gorros. En caso de que el riesgo sea muy, muy, muy alto, se utiliza doble guante. Es muy importante la permanencia escasa de personal en sala. Generalmente tiene que estar el endoscopista con el médico anestesiólogo o el que proporcione la sedación y preferiblemente un solo auxiliar. Normalmente en la sala de endoscopia podemos tener 3 o 4 auxiliares. Generalmente entre menos personas en la sala mejor. Igualmente Claro. cuando el paciente entra a la sala de endoscopia tiene su acompañante, generalmente se le pide que vaya sin acompañante a menos que lo requiera estrictamente. Si es un paciente, un geronte muy mayor, un niño, pero lo ideal es que el paciente vaya sin acompañante, ya que se incrementa el riesgo de diseminación, ¿ok? Aunque como les comenté en el artículo pasado, este artículo y se está esperando nuevos artículos, nuevas investigaciones de los grupos, básicamente habla de que la endoscopia es bastante segura, de acuerdo a los datos que Ujú. manejan. Pero esto, sin embargo, no debe hacer que la gente baje la guardia con respecto a lo que es Claro, al subestime. equipo de protección personal, ¿ok? Entonces, la respuesta, ¿se pueden hacer las endoscopias en tiempos de coronavirus? Sí y no. ¿Ok? Básicamente la tendencia es que sí se van a hacer. De hecho, mucho ya acá por lo menos acá en Colombia, en la práctica privada, se están estableciendo estándares y parámetros que van a permitir iniciar las actividades endoscópicas en base a estas recomendaciones a nivel de los diferentes sociedades a las cuales pertenecemos. ¿Ok? Entonces, con respecto a lo que Correcto. es la parte de endoscopia, ahora quería empalmar esta parte de endoscopia con la parte de cáncer. Como te decía, el paciente con cáncer es un Ujú. paciente especial, es un paciente que tiene mucho riesgo, ya que el mismo tener una patología neoplásica lo hace susceptible a estar en esa población de inmunosupresión. Entonces este paciente no se va a desahuciar, ese paciente, si hay que hacerle una intervención paliativa, endoscópica. Por ejemplo, tengo un paciente con un tumor de colon Ujú. que se me puede obstruir y para no llevarlo a quirófano y hacerle una intervención mayor, le puedo poner una prótesis o un dispositivo endoscópico que permita que no se obstruya. Ese paciente, así tenga COVID, así la pandemia esté en el pico, ese paciente hay que hacerlo. ¿Ok?
Entonces, Ok, lo que hablan los parámetros hoy en día es que hay que individualizar cada paciente y estratificar el riesgo. Generalmente los pacientes que van a endoscopias van a ser seguidos por 2 semanas más o menos y hay que ver todo lo que son sus áreas de contacto si hay, para saber si puede tener o no una consecuencia infecciosa después de su endoscopio. Entonces yo creo que correcto. con esto, Mariette, nos hemos paseado por más o menos lo que es las implicaciones del COVID hasta ahora en gastroenterología. Como les comentaba, esto es dinámico, esto Ujú, diariamente cambia, al igual que puede cambiar en otorrino, puede cambiar en cardiología. Eh, Esto es un virus, como decíamos al principio, nos tiene sometidos a todos. 2/3 de la población mundial está confinada y esto va a seguir. Entonces, para finalizar, yo quería hacer énfasis en lo que son las medidas preventivas, que es lo que nos ha permitido aplanar la curva, la famoso aplanamiento de la correcto. curva. Ujú. No es la hidroxicloroquina, no es eh, el té verde, no es el zinc, no, nada de eso. Lo que nos ha permitido aplanar la curva ha sido el confinamiento, ¿ok? El Entonces, aislamiento por, social, correcto. por Ujú. ahí tenemos cómo deberían ser la parte médica, es mi opinión, ¿no? ¿Cómo deberían estar los, los consultorios? Deberían estar así como esta foto. Eso es por allá en la Libertador, vacíos. Los pacientes tienen que estar en casa. Se debe hacer énfasis en la modalidad de teleorientación, telemedicina. Solamente debe ir a consulta el paciente que así lo requiera. ¿Ok? Los consultorios ambulatorios privados o públicos deben estar vacíos. ¿Ok? Ujú. Porque lo que podamos hacer en casa con teleorientación, telemedicina, es lo mejor. Evitar ir a los centros asistenciales solamente cuando sea necesario. Entonces, esas son parte de las inquietudes y ideas que queríamos dejar en el aire y bueno, no sé si alguien quisiera preguntarnos algo o... Sí, si alguien tiene alguna preguntita la puede ir colocando. Básicamente, bueno, para resumir un poquito lo que nos has dicho, pues como ya todos sabemos, existen manifestaciones gastrointestinales dentro del COVID-19, que ya las mencionaste, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, falta de apetito, que digamos, cuando están en presencia estas manifestaciones gastrointestinales y sobre todo con algunos marcadores de los que nos hablaste desde el punto de vista también de laboratorio, se relacionan con mayor estancia hospitalaria y mayor Severidad. complicación o severidad del cuadro. Sí, Eso es bien importante también. Y bueno, nos paseamos por toda la gama de enfermedades gastrointestinales que pudieran complicar un poco más también la severidad del COVID-19, como son las patologías inflamatorias, de, intestinales. Y lo más importante que yo creo que se ha repetido en toda esta serie de entrevistas es que los pacientes, uno, no deben abandonar su medicación. no, Deben continuar con su medicación de patologías de base, así como el cardiópata, el hipertenso, debe continuar con su medicación. También nos hiciste referencia a eso en el caso de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y mantener una comunicación estrecha con el médico en el momento en el que aparezca algún tipo de sintomatología para que sea el médico quien le indique si debe o no acudir a un centro hospitalario, porque los centros hospitalarios, pues sí, van a atender a estos pacientes, a todo el que lo necesite, que tenga urgencias, pero también son lugares donde podemos contagiarnos. Entonces, si ese paciente no tenía COVID-19 y va sin ningún tipo de indicación o necesidad realmente urgente, pues puede contagiarse. Y en este caso, como tú lo decías, el paciente con enfermedad inflamatoria es un paciente que tiene un sistema inmunológico vulnerable o deprimido. sí, Entonces es muy importante mantener la comunicación estrecha con los médicos, que aunque las consultas estén vacías, no significa que los médicos no estén al alcance de una llamada telefónica o al alcance de cualquiera de estos mecanismos de videollamada o de telemedicina. Entonces, pues sí, los que están supuestos a estratificar el riesgo no son los pacientes, son los médicos.
Entonces, así como no debemos exagerar o alarmarnos, tampoco hay que subestimar los síntomas. El que está capacitado para decidir si debe ir un paciente o no a una institución hospitalaria es el médico. Porque también es importante, en el caso de que el paciente tenga algún síntoma, que sea importante, no, digamos, no dilatar esa consulta al especialista o al hospital porque puede poner en riesgo su propia vida también. A Correcto, ver, por acá sí, tenemos algunos comentarios. Excelente todo. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. Un paciente sin síntomas, pero en contacto con alguien SARS-CoV-2 positivo y amerita endoscopia digestiva superior, se le puede catalogar de riesgo intermedio. ¿Se debe hacer el estudio con los equipos de protección personal o se debe esperar algún tiempo? bueno, es una pregunta maravillosa. Creo que ahí nos falta la indicación, porque se le mandó a hacer la endoscopia. Ujú. Pero si es un paciente que tuvo contacto con SARS positivo, es un paciente sin síntomas, sí es un paciente de riesgo intermedio. Y este Ujú. paciente se debe utilizar un EPP nivel 2. ¿Ok? Hay que usar el EPP o el EPI, equipo de Ok. protección personal, pero hay que saber bien cuál es la indicación de la endoscopia y reevaluarla si de verdad lo Ujú. necesita. Ahora, por lo que nos dice la pregunta, si la necesita, si la meritaba, entonces este paciente tiene que ir a su endoscopia, asegurar que haya un stock de EPI o de equipo de protección, tanto para el endoscopista como para el personal que esté en la sala. Y hay que revisar también cosas importantes a nivel de la sala de endoscopia. La sala de endoscopia, el consenso que hay es que tienen que ser como un quirófano, deben tener presión Ujú. negativa. ¿Ok? Exacto. Y deben ser higienizadas o limpiadas cada 2 horas, cada 4 horas con hipoclorito. Entonces, ¿qué medidas de protección le sugeriríamos a esta persona que va a hacer esta endoscopia para este paciente? Al ser un riesgo intermedio, debe utilizar gorro, guantes, la mascarilla FFP2, N95, su bata, careta, ¿ok? Un calzado impermeable y hacer después de la endoscopia la limpieza profunda y extenuante de la sala. ¿Ok? Correcto. Fíjate, Ricardo, no sé si tú nos puedes hablar de un poco la parte nutricional, porque siempre las personas quieren saber cómo prevenir o cómo alimentarse correctamente para, digamos que, mejorar el sistema inmunológico o estar mucho más fuertes a la hora de infectarse con el COVID-19, ¿no? Sí, bueno, ¿Nos puedes hablar un poco de esto? sí, rápidamente, esto es una inquietud muy, muy preguntada. Creo que Ujú. la tocamos un poquito acerca de qué cosas pudiéramos tomar o consumir para incrementar el sistema inmunológico, la protección. Entonces, los oligoelementos están indicados, el zinc, vitamina C, los probióticos también los podemos utilizar siempre y cuando no tengamos contraindicación de utilizarlo. Ahora, Ujú. eh, la pregunta es, ¿puedo consumir algo que me proteja del COVID-19? No hay ninguna eh, data concluyente que nos diga que nos va. Por ahí todo el mundo dice que la cúrcuma que para aquí, para allá, el jengibre. Si bien son complementos o medicinas antiguas que se siguen usando y que sus valores son terapéuticos, está más que demostrado, para COVID-19 no está nada escrito. ¿Ok? La respuesta es, ¿puedes tomarlo? Sí, puedes tomar suplementos, puedes tomar todo eso. Por ahí vi que nos habían preguntado que si el agua alcalina se podía Ujú. consumir. El agua alcalina tiene propiedades antioxidantes, al igual que la mayoría de los suplementos. Pueden utilizarlo sin problemas, siempre y cuando, como yo le digo a los pacientes, si usted siente que no le hace daño, puede tomarlo. Ahora, en cuanto a la nutrición, sí quisiera hacer énfasis en esta época de cuarentena. Ujú. Hay mucha ansiedad, hay mucha desgaste, hay mucho aburrimiento. Entonces, muchas personas, sobre todo las mujeres, son víctimas de la ansiedad Ujú. y comienzan a comer compulsivamente comida chatarra, comida dulce,
con el advenimiento de esta era, los domicilios, casa a casa, no sé cómo le dicen allá Los en Estados Unidos, deliveries. los delivery, todo el mundo pide lo que le da la gana y la gente de comida rápida está inmersa en esto. Entonces, estamos viendo que las personas están consumiendo una cantidad increíble de productos azucarados y calorías, ¿ok? Entonces, estos productos azucarados hacen que las personas no duerman, que aumenten de peso, disminuyen los niveles de serotonina y están aumentando de peso. La gente se está poniendo gorda por la cuarentena, por la ansiedad. Correcto. Y debemos recordar que la obesidad está ligada directamente como un factor de riesgo, ¿ok? Ujú, Factor de riesgo. Entonces hay que tener, ¿qué recomendaciones pudiéramos dar nutricionales? Bueno, no caer en manos de la ansiedad, ¿ok? Hay que comer sano, preocuparse por comer sano, sobre todo en las noches. La ansiedad, mucha gente está padeciendo de insomnio. Yo creo que deberías hacer un live ujú. sobre Sí. lo que es la parte mental y las presentaciones atípicas, por ejemplo, el insomnio. Hay mucha gente que no duerme. Entonces, Ujú, ¿qué tipo de dieta se le podría recomendar a una persona que no duerme en las noches? Tiene que hacer una dieta con elementos que sean precursores o altos precursores de serotonina o melatonina. Entonces, frutos secos, derivados lácteos, eh, verdura. Entonces, por ahí, básicamente, ¿qué debe comer? Si tú me preguntas a mí, la verdad es que yo tengo, por lo menos yo tengo una dieta diferente. Tú me preguntas a mí, ¿qué debería comer las personas? Deberíamos acercarnos a lo que es la dieta mediterránea, ¿ok? Que es una dieta que tiene un 80% de vegetales, ¿ok? Grasas buenas ujú. y pocos productos de origen animal. Debemos recordar que la grasa inflama, la grasa es inflamatoria. Entonces, la dieta adecuada que yo recomendaría es una dieta que se acerque lo más posible a una dieta mediterránea. Obviamente, las dietas deben ser vigiladas y puestas en práctica después de haber consultado a su médico y por un profesional de la De nutrición la como son nutrición, claro. los licenciados en nutrición. No hacer dietas a lo loco, la dieta del COVID, no. Eso, dieta mediterránea, es lo que los estudios avalan que no solo para de manera protección inmunológica, sino como preventiva. Entonces, con respecto a tu pregunta de esa, yo creo que sería lo más adecuado. Claro. Lo que hablaste de la ansiedad es típico en este momento de cuarentena, ¿no? Y sí, definitivamente hay que buscar maneras alternativas de manejar la ansiedad que no sea con la comida. Pues porque, ya como lo dijiste, la obesidad es un factor de riesgo y necesitamos en este momento estar lo más saludable posible. Yo creo que si hay un momento en el que debemos evitar los hábitos nocivos, como fumar, como comer comida chatarra, como el sobrepeso, es este. O sea, de verdad que si algo podemos hacer dentro de eh, esa sensación de vulnerabilidad y de que no tenemos el control, al contrario, es saber que hay cosas que dependen de mí. No podemos controlar de repente lo que pasa afuera, cuánto tiempo va a durar la cuarentena, cuándo van a conseguir la vacuna, cuándo van a suspender la cuarentena, pero sí podemos trabajar en lo que nosotros hacemos, ¿no? Nuestros hábitos alimenticios, la manera como manejamos el estrés y la ansiedad, hacer ejercicio de repente en tu casa, buscar maneras de liberar el estrés y la ansiedad, yo creo que es fundamental. Por acá déjame ver que habían otras preguntas. Bueno, este es un comentario sarcástico, pero yo pienso que vale la pena tocar este tema porque eh, hay personas que por desconocimiento pueden creer que este tipo de, de cosas puedan ocurrir o que son útiles, ¿no? ¿Qué opinan de la lejía y el detergente por vía intravenosa? Eso es a raíz de un comentario que hizo el presidente de los Estados Unidos, donde él decía que pues Lysol, el cloro y todos estos desinfectantes mataban el virus en menos de un minuto, que deberíamos probar una alternativa así médica, ¿no? O sea, como que eh, pues hay quienes dicen que no lo dijo, hay otros que dicen que sí, pero se prestaba la confusión. Y de hecho, en Nueva York hubo un incremento de envenenamiento por la ingestión
de este tipo de productos, de cloro y de detergentes. Entonces, es muy importante que la gente sepa que esto no es así, que está totalmente contraindicado. Y bueno, tú nos puedes hablar un poco más de cuáles son eh, eh, los efectos que esto tiene en el tracto digestivo, ¿no? O sea, tomar este tipo de detergentes. Sí, bueno, el presidente de los Estados Unidos siempre ha sido víctima de sus palabras en numerosas Total. ocasiones. Eh, ¿Qué pasa? Esto es un tema bastante delicado y que las autoridades que en sí son las que dirigen los países y la parte sanitaria tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, porque como tú dices, la gente perece por desconocimiento. Uh -huh. Esto te hago un símil con lo que pasó con la hidroxicloroquina, ¿no? Él también dijo, tenemos una droga que es la hidroxicloroquina que nos va a liberar de esto. Cada día salen publicaciones nuevas que dicen que no tiene mayor efecto. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Apenas él dijo esto, mucha gente salió intoxicada y creo que hubo un muerto, no sé, en North Carolina, no sé dónde, Sí, por el uso de un derivado de la hidroxicloroquina. ¿Okay? Entonces, el que yo no lo escuché con si dijo que había que tomar detergente o no, ni el contexto que lo dijo, pero sí vamos a los hechos. Literalmente los detergentes y la lejía, el cloro, esos son venenos. ¿Okay? Eh, yo creo que si lo dije, si quiso decir algo o que alguien lo ayudase era para que son productos muy buenos para lo que es la prevención. Ya que sabemos que, como explicamos antes, por los aerosoles y las micropartículas, las gotitas, caen en la superficie y pueden estar hasta 4, 6, 8 horas a nivel de la superficie. El cloro, el hipoclorito, la lejía, ¿cuál fue el otro que dijiste? El Lysol. Eh, Todas estas cosas son perfectas, pero no son para uso interno, no se toman. De exacto. hecho, la mayoría de estos productos tienen un aviso, un warning, Uh una -huh. prohibición de tomarlo, hay que tenerlo Junto al alejado de los número del niños. centro de uh -huh. Sí, los niños hoy en día son una población muy susceptible a este tipo de informaciones, porque ellas dicen, no, mira, lo dicen en la televisión, yo me lo tomo, ¿ok? Otras cosas Claro. descabelladas como inyectarlo en las venas, que creo que también lo planteó Sí. en sus comentarios. Evidentemente, ahora, desde el punto de vista, que, ¿cuál sería el, el problema con la ingesta de estos productos a nivel digestivo? Hay lesiones. Estos productos tienen un pH generalmente muy alto, generalmente son alcalinos, Uh y -huh. está descrito lo que son las lesiones cáusticas. ¿Okay? Ahora, por otro lado, muchos de estos productos también contienen ácido. Entonces también tendríamos lesiones ácidas. Por ejemplo, imagínate si nos vamos al contexto entre que si es más es mejor. Entonces, si quiero el clima de la limpieza, busco un destapacañerías, algo con Ay, hidróxido de sodio, algo, un químico de esos salvaje, la ingesta sería catastrófica, mortal. mortal, O por sea, supuesto. Uh -huh. literalmente esto hay que informar. La palabra adecuada es informar. Informar, no se debe consumir ningún tipo de antibacterial, cloro, desinfectante Desinfectante. bilateral, Uh -huh. ni aplicarlo directamente a la piel, porque también puede caber que digo, no, me voy a bañar en cloro. No, hay estándares de preparación de las sustancias desinfectantes. El cloro sí se puede usar para desinfectantes domésticos, pero en la dilución adecuada. ¿Okay? Exacto. Que para eso hay muchos lineamientos ya incluso descritos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay que irse a lo que dicen las autoridades. Desafortunadamente, si esta autoridad lo dijo o no lo dijo, no sé, eh, hay que revisarlo, ¿no? Y lo más adecuado es que las autoridades sanitarias hagan un pronunciamiento acerca de qué es lo que en realidad quiso decir. ¿Ok? Correcto. Este, es muy importante en ese aspecto. Por acá, ahorita, por acá, por mi celular me han dicho una inquietud Uh acerca de algo -huh. que se llama el trasplante fecal. No sé si tú has escuchado de eso, el trasplante fecal. No. Bueno, el trasplante fecal es aquí pusieron, que el trasplante fecal se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, fíjate, el trasplante fecal es una técnica que se ha utilizado. Básicamente, su nombre lo dice así. Hay que inocular eh, residuo fecal procesado con todas las consideraciones del caso, es decir, hacerlo literalmente apto de un paciente sano en un paciente con alguna enfermedad.
Ok. Se ha visto su uso en pacientes con síndrome de intestino irritable, enfermedad Ujú. inflamatoria, pero el uso que tiene validez hoy en día es el trasplante fecal en personas con infección por Clostridium difficile. ¿Ok? Ok. Entonces, el Clostridium difficile es un germen que normalmente puede estar o no puede estar, pero él está a raya por el sistema inmune. Pero Ujú. algunas situaciones, por ejemplo, una ingesta de antibiótico, puede hacer que este microorganismo se exprese y cause una diarrea terrible con mucho, o sea, una gastroenteritis muy, muy salvaje, muy, muy Severa, severa. exacto. Ujú. Entonces, estos pacientes se les hace un trasplante de fecal de un individuo sano a él y él mejora. Ahora, ¿cuál es la base de esto? Es la microbiota. O sea, estamos inoculando bacterias buenas o benéficas de un individuo sano a uno enfermo esperando que colonicen y hagan su efecto positivo. Ahora, el trasplante fecal ahorita está proscrito. Ninguna guía, Exacto. no se puede hacer, ya que, como habíamos hablado bien antes, el virus puede estar en las heces fecales hasta 30, 40, 50 días después. ¿Ok? Si bien esto es una técnica que es sumamente difícil de hacer, hoy en día es más difícil todavía por la posibilidad de que un paciente que va a donar este material puede estar positivo. Correcto. Interesante. A ver, creo que no hay más preguntas por acá. Mm, no veo nada. Creo que ya lo Vale. hemos ido discutiendo sobre la marcha. Entonces, bueno, vamos a despedir este live. Muchas gracias, Ricardo, porque de verdad estuvo súper educativo eh, esta, este- esta entrevista. Yo pienso que esa es la idea en cuanto a todos estos rumores y noticias extrañas que aparecen todos los días. La única respuesta nuestra debe ser educar a Sí, las personas para poder darles información veraz, ¿ok? Entonces yo creo que lo cumplimos, el sí. cometido de hoy, y